El título de la enseñanza es el privilegio del servicio. Amén. El privilegio del servicio. Y encontramos hoy la enseñanza, el pasaje central, en un texto que es muy conocido por todos, que como siempre nuestro ministerio ha enfatizado en que tengamos día a día una lectura y que podamos, en base a lo que Dios nos hable, poder sacar o poder compilar un texto base, un texto rema como tal. El texto que hoy nos compete es Marcos capítulo 10, verso 45, usted y yo lo sabemos de memoria. Marcos 10, 45, en su Biblia Reina Valera 1960, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Cuando usted lo escucha, muy seguramente a su mente viene y lo conoce. No es un texto que sea desconocido para su vida. Es un texto que ha sido, como siempre, compartido muchas veces y que hoy vamos a estar abriendo para que sea Dios hablando a través de esta hermosa palabra. Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro deseo en esta hermosa tarde, amada iglesia, es que al final de la enseñanza usted pueda haber grabado y memorizado este versículo. Y si de pronto no lo ha podido hacer, esa semana lo pueda como tal repetir, lo pueda leer, lo pueda grabar en su mente y su corazón para que lo entienda, lo pueda igualmente compartir a otros. Amén. Cuando miramos la introducción a este texto bíblico, a este pasaje, a esta enseñanza, pues vamos a ir rápidamente al contexto inmediato. Y para esto usted va a ir a su Biblia en esta hermosa tarde y va a encontrar en Marcos capítulo 10 que este versículo número 45 está al final de una de las divisiones de Marcos 10. Si usted ve Marcos 10 y cuenta los títulos en negrilla, que es algo importante que usted pues ha venido haciendo, se va a dar cuenta que este capítulo tiene una división, 2, 3, 4, 5, 6 divisiones. Amén. Tiene 6 divisiones. La primera cual la encontramos en Marcos 10:1, que lleva por título Jesús enseña sobre el divorcio. Luego encontrará en Marcos 10:13, Jesús bendice a los niños. En Marcos 10:17, el joven rico. En Marcos 10:32, nuevamente Jesús anuncia su muerte. En Marcos 10:35, petición de Santiago y de Juan. Y en Marcos 10:46, el ciego Bartimeo recibe la vista. En esta oportunidad, el contexto inmediato que nos es competente para hoy la enseñanza es la división que encontramos en Marcos 10:35, petición de Santiago y Juan. Entonces, cuando vamos al contexto inmediato, ¿qué encontramos? Encontramos una petición de dos hombres, uno lleva por nombre Santiago, otro lleva por nombre Juan. Y entonces nos debe causar curiosidad muy seguramente esta petición, ¿de qué trata? ¿Sí? ¿Qué están pidiendo estos hombres en aquel momento? Como tenemos el antecedente y sabemos que son hombres de Dios, hombres escogidos por Dios, pues muy seguramente podríamos pensar y podemos pensar que la petición que ellos están haciendo o formulando en esta división es acerca tal vez de servicio, es tal vez de una mayor entrega, de un mayor compromiso, tal vez de una mayor dedicación tanto al Señor, al ministerio, como a la obra. ¿Amén? Es lo que podríamos pensar a primera vista, porque muy seguramente si son hombres que caminan con el Señor, hombres que vienen con el Señor, pues imagino yo que la petición que le van a hacer al Señor Jesús es una petición pertinente en este aspecto, ¿no? Servicio, compromiso, amor, pasión, dedicación, entrega, podríamos imaginar, ¿sí? Pero para tener claridad en cuanto a esa petición que vamos a estar en esta tarde compartiendo, vamos a leer el contexto. Marcos 10, 35 al 45. Dice la palabra del Señor así. Entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo,
Se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, hemos leído el contexto donde encontramos esta hermosa palabra, el contexto inmediato, y nos llevamos tal vez una sorpresa. Yo pensaba muy seguramente que iban a pedirle algo en cuanto a servicio, en cuanto a entrega, en cuanto a mayor compromiso con las cosas del Señor, pero nos damos cuenta que no fue así, ¿sí? Hemos identificado como primer aspecto quiénes eran los peticionarios, quiénes estaban haciendo estas peticiones. Y nos damos cuenta, amada iglesia, que son dos hombres, uno lleva por nombre Jacob, el otro lleva por nombre Juan, ¿sí? Jacob o Santiago son el mismo, amén. Jacob o Santiago y Juan. Estos hombres, ¿quiénes eran? Eran hombres pescadores, ese era su oficio, profesión, eran pescadores, tenían un vínculo familiar entre sí, eran hermanos, y era una de las dos parejas de hermanos que llamó el Señor Jesús. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque quien hizo el llamado, quien hizo la elección, quien los escogió, no fue un hombre más, o no fue por sí mismo, fue directamente el Señor Jesús quien llamó a esta pareja de hermanos constituida por Jacob y Juan. Amén. Sabemos que la otra pareja de hermanos que Jesús llamó cuando estaba organizando, agrupando sus discípulos, fueron Simón y Andrés. Simón llamado Pedro y Andrés su hermana. Igualmente también nos dice la palabra del Señor que estos hombres eran hijos de Zebedeo. Nos da la Biblia el nombre del padre de Jacob y de Juan, Zebedeo. Y no nos da el nombre de la madre, pero al parecer, según la historia, la madre de Jacob y la madre de Juan posiblemente era hermana de María, la madre del Señor Jesucristo. Muy seguramente la historia nos está llevando a esta verdad. Por eso más adelante vamos a ver pues por qué ellos se atreven a hacer y a pedir lo que están solicitando delante del Señor. ¿Qué más encontramos? Encontramos obviamente que estos hombres, como les comentaba hace un momento, han sido escogidos, han sido llamados a ser no solamente los seguidores del Señor Jesús, no solamente a ser discípulos del Señor Jesús. Esa palabra discípulo es una palabra muy importante porque viene de la palabra disciplina. Discípulo es aquel que es disciplinado, es aquel que sigue una causa o sigue una persona, pero lo hace con disciplina. Y igualmente han sido llamados a ser apóstoles del Señor Jesucristo, ¿sí? Tanto Jacob como Juan
han sido llamados a ser seguidores, a ser discípulos y a ser obviamente apóstoles del Señor Jesús. Y es muy importante esto de apóstoles porque obviamente este ministerio que Jesús les compete no es un ministerio que fuese dado pues para todo el mundo en aquel momento, ¿no? De hecho, en esos tiempos tampoco es que sea un ministerio que bíblicamente pueda ser como tal entregado a los hombres, porque se tenía que cumplir con unas cualidades y unos requisitos muy importantes en aquel momento. ¿Como cuáles? Uno de los que encontramos ahí es haber sido llamado directamente por el Señor Jesús. Y tengamos presente eso. Jesús sale, Jesús está en el mar, en el lago Genezaret, y está allí pues viendo, está allí obviamente escogiendo, y sabemos que aunque Jesús es el Hijo de Dios, cuando Él escoge a sus discípulos, los que lo van a seguir, lo hace a través de ¿qué? A través de la oración. Él previamente había establecido tiempos de oración, tenido tiempos de oración con su Padre, y allí pues luego de pasar estos tiempos de oración, es que Él escoge a sus discípulos, los que van a estar con Él hasta el final. Obviamente es un requisito muy importante haber sido escogidos por el Señor. Otro requisito es el haber estado todo el tiempo del ministerio de Jesús, desde el comienzo hasta el final, haber estado con Él y haber compartido con Él. Otro requisito era haber sido testigos oculares de la resurrección del Señor Jesucristo. Y también el misterio sabemos que iba acompañado con señales y prodigios. El misterio de los apóstoles en aquel momento. Amén. Entonces, claridad. Jesús los ha escogido. Y por más que tal vez los hombres en cualquier momento o en cualquier etapa se equivoquen, cometan faltas, cometan errores, cometan tal vez hasta imprudencias, tenga claro algo: Dios es quien ha escogido. Jesús es quien ha escogido. El Espíritu Santo es quien ha escogido. Y Dios no se equivoca. Muchas veces pareciera que sí, que se equivocó. No, Dios no se equivoca. Y yo pregunto, ¿quién no ha tenido momentos de crisis de fe? ¿Quién a veces no ha echado para atrás? ¿Quién no ha querido retroceder? Pero si Dios te llamó, créeme algo, Dios te va a sostener, así te caigas, así te equivoques, así falles, Dios es quien te sostiene. ¿Por qué? Porque Dios te ha llamado. Y tenga presente algo, Dios no se equivoca. Si te ha llamado es porque tiene un propósito, porque hay un plan con tu vida. Amén, que lo estamos como tal descubriendo en nuestro caminar cristiano. Como segundo aspecto vemos en qué consistía la petición. Ya nos dimos cuenta de algo, nos dimos cuenta que no era algo para honrar al Señor, que no era algo tal vez para crecer el ministerio, era una petición un poquito, llamémosla, egoísta. En Marcos capítulo 10, verso 37, vemos de manera específica pues esa petición que le hacen en aquel momento tanto Jacob como Juan. ¿Cuál es? Marcos 10:37 dice, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Me encanta muchísimo, amada iglesia, cómo le responde el Señor Jesús. Le responde de la siguiente manera: no sabéis lo que pedís. Y cuando vemos tal vez humanamente esta clase de petición, pues nos damos cuenta que ellos querían ¿qué? Querían ocupar lugares de honor. Querían ocupar lugares de preeminencia. Querían estar tal vez por encima de los demás. Querían ser reconocidos. Querían estar en lugares como tal altos, ¿no? Querían buscar igualmente honores. Jesús, ¿qué les dice? Ustedes no saben lo que están pidiendo. Por algo importante, amada iglesia. La Biblia dice, y aún Jesús mismo lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Estos hombres se acercan a mi Señor Jesús sabiendo que son
o hacen parte de su equipo de servidores, de su equipo de seguidores, de su equipo de discípulos. Se acercan delante de él y le hacen esta petición. Y humanamente uno se pregunta, bueno, si de la abundancia del corazón habla la boca, entonces en aquel momento, ¿qué estaba pasando o qué había en el corazón de estos hombres en aquel momento? Porque si de la abundancia del corazón habla la boca, ¿qué había en aquel momento en el corazón? ¿Qué había? Pues se deja ver muchas cosas tal vez que uno no pensaría y no quería, pero tengamos presente algo. Ningún hombre es perfecto. Y a veces como que tratamos de idealizar a nuestros líderes, a los que nos sirven, a los que nos presiden, y déjame decirte algo, ningún hombre es perfecto, ningún hombre es perfecto. Todos tenemos y todos tienen debilidades, fallas, errores, incongruencias, y entonces vemos que estos hombres en aquel momento, al hacer esta petición, pues dejan ver algo, dejan ver un poco de altivez, dejan ver un poco de orgullo, dejan ver un poco de premeditación, dejan ver algo también de falta de entendimiento espiritual, dejan ver que son y quieren ser ventajosos, quieren igualmente imponer, ¿sí? Y algo muy delicado es que eran faltos de entendimiento espiritual en cuanto a la humildad. Todo radica en la humildad, ¿sí? No se mostraron humildes. ¿Cómo se mostraron? Prepotentes. ¿Cómo se mostraron? Orgullosos. ¿Cómo se mostraron? Altivos. Y déjame decirte algo importante. En el proceso de nuestra fe, de nuestro caminar con Cristo, en el proceso de ser cristianos, Dios está haciendo algo en nuestras vidas. ¿Y qué es? Nos está perfeccionando, lo dice su palabra. Nos está igualmente puliendo. Él va poco a poco desbastando. Aquello que no es de Él, lo va desgastando, lo va desgastando. Y déjame decirte algo, eso duele. Eso molesta, eso incomoda. Jesús les dice a ellos, ustedes no saben lo que están pidiendo. Es como decirles, son torpes, ¿sí? No son conscientes. Ustedes no saben lo que están pidiendo. Y además, eso ni siquiera me compete a mí. Eso es algo que le compete al Padre. Ya el Padre ha elegido, ¿sí? No pidan eso. No pidan estar a la cabeza, no pidan estar por encima de los demás, no pidan honores, no. Deben servir y deben hacerlo con humildad. Deben entender el carácter y la bendición de ser humildes. Amén. Entonces, una pregunta que surge es, nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, nosotros como siervos de Dios, ¿qué buscamos, mis amados? ¿Estamos buscando solamente los beneficios? ¿Estamos buscando solamente los derechos? Y nos olvidamos tal vez de los deberes. Son muy importantes los deberes. Es muy importante el obedecer. Es muy importante el cumplir. Es muy importante, como le faltó a estos hombres, la humildad. Es algo muy importante. Y eso deja ver, como les decía hace un momento, el estado del corazón, ¿sí? Estos hombres, como les comentaba, muy seguramente, si la mamá de ellos era hermana de María, la madre de Jesús, pues había un vínculo familiar de ellos con el Señor Jesús. Eran igualmente que primos, ¿sí? Yo les decía que esa petición fue una petición premeditada, porque si uno va a Mateo capítulo 20, donde está ese mismo relato, uno se da cuenta que ellos, cuando hacen esta petición, no estaban solos. Sí, sabemos que estaban los discípulos, claro que sí, pero había alguien más que estaba ahí, y era la madre de ellos, ¿sí? Los tres
hicieron esta petición. Y había obviamente premeditación en este aspecto, ¿sí? De ir y tal vez aprovechar ese vínculo familiar que se tenía, pues para estar por encima de. Y les digo algo, a Dios no le importa eso. Y Dios no está mirando eso. Dios busca corazones sencillos, corazones humildes, que deseen servir. Eso es lo más importante, poder servir a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Pero ellos ven con una petición, quieren estar por encima de, quieren gobernar, ¿cierto? Uno a la derecha del Señor y otro a la izquierda del Señor, imagínense. Pero mi Señor le sale con algo completamente opuesto, que tal vez fue tomado en ese momento muy a la ligera. Y les digo algo, amada iglesia, las cosas de Dios no deben ser tomadas a la ligera. Las cosas de Dios son cosas muy profundas, son cosas de muchísima responsabilidad, son cosas que marcarán nuestra eternidad en Él. Jesús les dice lo siguiente, en Marcos capítulo 10, versos 38 y 39, Jesús les dice esto tanto a Jacob como a Juan. Les dice, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Sí? Le está haciendo una pregunta. Es una pregunta que le hace el Señor a sus discípulos, específicamente a Jacob y a Juan, que han venido, ¿cierto?, con esta petición. Verso 39. Ellos dijeron, podemos, ¿sí? Tal vez sin pensarlo, tal vez esperaban que eso era algo de privilegio, ¿cierto?, de honor, de aplauso, y responden sin vacilar y rápidamente, podemos. Jesús, ¿qué les dice? A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Dios santo. Mi Señor hace algo en aquel momento. Les está dando a conocer su destino, lo que estaba preparado para cada uno de ellos. Es bien sabido que si venían por honores, si venían por aplausos, si venían por reconocimientos, si venían por gloria, si venían por estar más alto que los demás, el Señor les da a conocer lo que más adelante les va a acontecer en su vida, en su ministerio, en su caminar con Cristo. Y créanme, amados, que no fue lo que ellos estaban esperando o pidiendo. Fue algo completamente opuesto. ¿Por qué lo sabemos? Lo sabemos porque cuando uno lee una versión como la Reina Valera 60, pues tal vez no hay mucha claridad en esa parte, ¿sí? Uno de pronto no puede entender mucho lo de la copa, ¿cierto? Lo de el bautismo, ¿sí? No se puede entender de pronto muy claramente. Pero cuando acudimos, como siempre lo hemos comulgado en este hermoso ministerio, a otras versiones para tener más claridad en cuanto a una palabra o texto que no entendemos, pues créanme que se aclara todo. Me va a permitir leer rápidamente la versión PDT, sí, versículos 38 en adelante. Dice así la versión PDT. Jesús le respondió, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Están dispuestos a beber de la misma copa de sufrimiento que yo voy a beber? Primera pregunta. ¿O pueden ser bautizados con el bautismo que yo voy a recibir? Noten las dos preguntas, ¿sí? Esto no está hablando de gloria, esto no está hablando de honores, esto no está hablando de aplausos, no está hablando de nada de eso. ¿Está hablando de qué? Está hablando de sufrimiento, está hablando de dolor, está hablando de prueba, está hablando de persecución, está hablando de pasar momentos bien difíciles.
es la pregunta que el Señor les está haciendo a ellos en base a lo que ellos le están pidiendo, ¿sí? Lo que me están pidiendo no me compete, no se lo voy a conceder, ¿sí? Pero están dispuestos a beber de la misma copa de sufrimiento que yo voy a beber. Eso quiere decir que mi Señor aún no lo había bebido. Él está diciendo que voy a beber, ¿cierto? En tiempo futuro. O pueden ser bautizados con el bautismo que yo voy a recibir, con algo que iba a venir, con algo que se iba a dar. Ellos, como les decía hace un momento, sin vacilación, ¿qué responden? Verso 39. Ellos contestaron, sí podemos. Entonces Jesús les dijo, ciertamente van a beber de la copa que yo bebo y van a ser bautizados igual que yo. Pero yo no puedo decidir quién se sienta a mi derecha o a mi izquierda. Dios ya tiene listos esos puestos para los que Él decidió. Dios santo y poderoso. Como les digo, les ha declarado el futuro de cada uno de ellos. Van a beber esa copa de sufrimiento. Van a ser bautizados en ese sufrimiento que mi Señor Jesús iba a pasar, o iba a pasar, o le iba a acontecer en los futuros, tal vez en aquel momento, días o meses. Amén. Entonces, ¿cómo sabemos que esto realmente aconteció? Pues, ¿quién lo está diciendo? Lo está diciendo el Señor Jesús. Y como les comenté hace un momento, Jesús no miente. Dios no miente. Y si algo les dijo a ellos dos, y por ende a todos sus discípulos, y por ende a todos sus seguidores, pues eso va a acontecer. Y eso les aconteció a ellos cuando, pues obviamente pasó el tiempo. Recordemos ahí, recordemos, mis amados, que cuando se da esta escena, este pasaje, esta petición, pues aún estaba Jesús con ellos. Jesús no había sido capturado, Él no había sido muerto, Él no había resucitado, Él estaba ahí todavía con ellos. ¿Qué faltaba para estos hombres? Faltaba que fuesen llenos del Espíritu Santo. Amén. En aquel momento tal vez no estaban llenos del Espíritu Santo. Y vienen con esta clase de peticiones un poquito más humanas que espirituales, un poquito más aterrizadas a esta tierra que pensadas en el cielo. Y entonces, obviamente ya cuando Jesús muere, resucita y viene la promesa del Espíritu de Dios sobre sus vidas, pues obviamente es un cambio radical, es un cambio total, es un cambio 100%. Y vemos esto porque cuando ya son llenos del Espíritu de Dios, cuando infortunadamente o afortunadamente se levanta la persecución en aquel momento a los cristianos, ¿esto qué hace? Hace que si estaban muy cómodos y muy tranquilos, tengan que salir, tengan que llevar la palabra. Y a cada región que llegaban o a cada área que llegaban, ¿qué hacían? Compartían el mensaje de la salvación. ¿Y eso qué les iba a acarrear a ellos? Pues persecución. Les iba a acarrear pruebas, les iba a acarrear pasar por necesidades. Teniendo en cuenta, mis amados hermanos, que son cristianos, son hombres que estaban haciendo la perfecta voluntad del Señor, pero no por eso, tenga presente esto, hombres que estaban haciendo la perfecta voluntad del Señor, pero no por eso, ¿sí? No iban a pasar por pruebas, no iban a pasar por dificultades, no iban a pasar por aflicciones, no iban a pasar por escasez, no iban a pasar aún por desnudez, no, aunque estaban haciendo la perfecta voluntad del Señor. Y como estos dos pues dijeron sin vacilar, sí podemos, es más, sí queremos tomar de tu copa, ser bautizados con el bautizo que nos hablas, si queremos, lo deseamos, lo anhelamos, pues no hay ningún problema. Les es concedido. ¿Qué pasó con Jacob? ¿Y qué pasó con Juan? La Biblia nos dice de manera específica en cuanto a Jacob, en Hechos capítulo 12, versículo 2,
nos dice lo siguiente. No, sí, Tenga presente, amado hermano, que son hombres que están bajo el propósito de Dios. Hombres que fueron llenos del Espíritu Santo para hacer la tarea a la cual fueron llamados. Hechos 12:2 lleva por título Jacob muerto, Pedro encarcelado. Verso 1 en adelante dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Es un tiempo de qué? Es un tiempo de persecución, es un tiempo de prueba, es un tiempo difícil, pero estos hombres, por más que había o pasaba lo que estaba pasando, no se echaban para atrás. ¿Recuerda usted lo que pasó cuando Jesús fue capturado? ¿Qué pasó con sus discípulos? ¿Qué pasó precisamente con Jacob y con Pedro? Entonces, ¿qué pasó? Pues cada uno corrió, cada uno a esconderse, cada uno, cierto, no sé, en la casa, en la cueva, donde pudiera esconderse, allá fue, ¿sí? Pero luego, ¿qué aconteció? Cuando fueron investidos con el poder del Espíritu Santo, nada, valientes, hombres esforzados, hombres templados, hombres que si hay que dar la vida por lo que creemos, pues la vamos a dar. Recuerden lo que dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y ser testigo era ir hasta la misma muerte por causa del Señor Jesucristo. Eso es ser un testigo eficaz de Cristo. Y si he llegado el caso, ir hasta la muerte por la causa de Cristo. Verso número 2. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. ¿Sí? Habían sido capturados, hay una persecución, se levanta este rey Herodes, captura a muchos cristianos, a muchos creyentes, a muchos discípulos de Cristo, y pues infortunadamente Jacob muere en aquel momento. Es que es atravesado por una espada, es muerto. ¿Por qué? Porque, mi amado hermano, cuando ellos dicen sí podemos, tal vez no hay claridad en ese momento, pero sí podemos beber de la copa que tú bebes y ser bautizados con el bautismo que tú nos dices. ¿Eso habla de qué? De eso. La copa habla del juicio, habla de la ira de Dios, ¿sí? Y Jesús tuvo que tomar esa copa en la cruz del Calvario. Y tú igualmente que ser sumergido como tal en ese dolor, en esa prueba, en ese padecimiento que Él soportó por ti y por mí. Cuando dicen sí podemos, pues estaban aceptando eso, pasar por las pruebas, pasar por las tribulaciones, pasar por el dolor, pasar por la angustia, pasar por la dificultad, inclusive dar la misma vida por la causa de Cristo. Y aquí Jacob fue muerto por la causa de Cristo. Amén. ¿Qué le pasó al apóstol Juan, discípulo amado de Jesús? Pues de manera bienaventurada, de manera sobrenatural, pues fue el único apóstol, ustedes saben, que no murió como mártir, ¿sí? Aunque pasó por suplicios, aunque pasó por momentos muy fuertes en que su vida estaba ya que se iba, pues Dios le concedió la vida y no murió como mártir, sí, murió de muerte natural. Pero sabemos que fue deportado. Una persona ya anciana, una persona ya con muchos años, una persona que tal vez no podría valerse por sí misma, es deportada a la isla de Patmos. ¿Y qué pasa allí? Dios le revela al discípulo amado el libro de Apocalipsis, algo maravilloso. El último libro de la Biblia se lo revela Dios al apóstol Juan en la isla de Patmos. Amén. Entonces, ¿pasaron por pruebas? Sí, las pasaron. Hacían la voluntad del Señor, sí, la hicieron, ¿cierto? Con todas, se entregaron con todas. Y aún así tuvieron que pasar por muchas dificultades. ¿Qué es lo importante ahí, mis amados hermanos? Que Dios nos está perfeccionando. Que Dios tiene el control de cada situación y de cada momento, así no pareciera. A veces parece que no,
que no hay control, que todo está en desorden, que todo está perdido, que todo está mal. Tal vez para el mundo sí, pero tú y yo estamos en Cristo. Y eso obviamente marca totalmente la diferencia. Tú y yo estamos en Cristo. Y así como vemos este caso, así venga la tribulación más fuerte, así venga la enfermedad más penosa, así venga el momento más difícil, mis amados, estamos en Cristo. Estos hombres estaban en Cristo. Y estos hombres, como dice la palabra de Dios, trastornaron el mundo, aunque eran perseguidos, aunque no estaban seguros tal vez en ninguna ciudad, en ninguna aldea, en ninguna casa. Les digo algo, no les importaba y no les importó por seguir adelante. Yo me pregunto en esta tarde, amado hermano, ¿qué te detiene? O mejor, ¿qué nos detiene? ¿Qué está por encima del amor a Dios? ¿Será que hay alguna otra prioridad aparte de Dios? La palabra dice que debemos amar a Dios por encima de todas las cosas, por encima de todos los afectos, y que lo amemos con todo el corazón, que lo amemos con todo el alma, que lo amemos con todo nuestro ser, que lo amemos, ¿cierto? Que sea algo real, que sea algo verdadero. Estos hombres lo amaron. Tal vez Jacob y Juan venían con esa petición, ¿sí? Jesús les dice, los ve como niños torpes, los ve como niños, ¿cierto? Que no saben lo que están pidiendo, y se los dice, ustedes no saben lo que están pidiendo, ¿sí? No saben lo que están pidiendo, son niños, ¿sí? Son de pronto ilusos, ¿sí? Falta que crezcan más, que conozcan más, ¿cierto? Que se metan más conmigo. Pues eso aconteció. Y eso pasó. Muy seguramente cuando pasaron los años y se acordaban de esa petición decían, o sea, no entendíamos lo que estábamos pidiendo, ¿sí? De pronto hay el ego, la prepotencia, el orgullo, todas esas cosas que a veces aún nos acompañan cuando estamos con Cristo, créame, eso va bajando, eso va muriendo, al punto que sabemos que nuestra única y más importante prioridad en esta vida, mientras estemos acá, no es mi casa, no es mi carro, no son mis bienes, no es mi estudio, no es nada de eso. Ojo, no digo que eso sea malo, ¿no? Si Dios te concede a ti todo eso, qué bendición, disfrútalo, aprovéchalo, compártelo, sírvele a Dios con todo eso que Dios te ha dado, hazlo porque es muy importante eso, ¿sí? Es valioso, pero como les digo, no es lo más importante. Lo más importante es nuestra comunión, relación y entrega con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estos hombres la tuvieron clara. Y si antes pedían cosas sin sentido y hacían peticiones cortas, muy bobas, diría yo, de ahí para adelante nada, ¿cierto? Su máxima prioridad, ¿cuál era? Servir eficazmente en el propósito de Dios. Por eso, después de esta petición, y después de que Jesús les dice, si quieren ser los primeros, si quieren ser los mayores, deben hacer algo, deben servir. La Biblia dice, aquí en Marcos capítulo 10, que lo estamos viendo en esta hermosa tarde, Marcos 10, dice lo siguiente, Marcos 10, dice el verso 42, mas Jesús, llamándolos, les dijo, fue una oportunidad, ¿para qué? Para no solamente decirle esto y enfatizarle esto a Jacob y a Juan, no, para todos, para los 12 discípulos, y obviamente para ti y para mí en esta hermosa tarde. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero, ¿cierto? Este pero, que es una conjunción que cambia todo, pero no será así entre vosotros. No puede ser así entre nosotros, amados hermanos, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Saben que se lucha mucho con eso, mi amado hermano? Porque
Eso está, infortunadamente, en el hombre. Vea que desde el comienzo, desde la creación, cuando el enemigo engaña a Eva, ¿qué le dice? Y seréis como Dios, ¿sí? O sea, una posición, un lugar de preeminencia, un lugar de grandeza, ¿cierto? Seréis como Dios. Eso de ser grande, de estar por encima de. Pues si tanto quieren, ¿sí? Estar encima de, o tanto quieren ser grandes, les tengo la fórmula, les tengo, ¿cierto? El camino. ¿Cuál es? Es el siguiente. Sino el que de vosotros quiera hacerse grande, entre vosotros será que vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, imagínense. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Será siervo de todos. Esa es la fórmula. ¿Quieres ser grande en Dios? ¿Quieres ser reconocido en Dios? ¿Quieres más adelante obtener galardones en Dios? Fácil, es muy fácil. Usted y yo debemos ser los primeros servidores. Como dice la Escritura, sea el siervo de todos. Y si hablamos de servicio, amados, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer, amado hermano. ¿Sí? El compartir es una forma de servir. El hablar es una forma de servir. El ir hasta el otro es una forma de servir. El escuchar al otro es una forma de servir. ¿Sí? Hay muchísimas formas de servir cuando estamos en los caminos de Dios, cuando agradamos al Dios que estamos sirviendo. Hay muchas formas de servir. Pero me me llama la atención lo siguiente. Punto número 3. El ejemplo que da el Señor Jesús. Ha pasado ya una discusión del verso 35 al verso 44. Ya ha pasado una discusión. Él les da la fórmula para ser grandes, pero remata este pasaje de la siguiente manera. El verso 45 que nos atañe en esta tarde. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Miremos cómo termina este pasaje. Veamos cómo inició el pasaje. El pasaje inicia con una petición no muy espiritual que digamos. Comienza con una petición realmente humana. Podríamos decir que hasta, con todo respeto, hasta desmedida, hasta carnal. Queremos ser los primeros. Queremos estar en lugares de honra, de honor, de preeminencia. Queremos estar por encima de los demás. Y miremos cómo termina el pasaje. Jesús termina el pasaje colocándose él mismo como ejemplo. Dios mismo se está colocando ahí como ejemplo. Comienza diciendo porque. La palabra porque, como les comentaba, es una conjunción que introduce una oración en la que se indica la causa o explicación de algo que se expresa, ¿sí? Él va a expresar ahí una gran verdad. Va a dar el ejemplo de sí mismo. ¿Cuál es? Comienza diciendo, porque el Hijo del Hombre. Cuando él dice el Hijo del Hombre, es un título que se refiere a sí mismo. Cuando vemos en la Biblia el título el Hijo del Hombre, está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero cuando lo vemos en el Nuevo Testamento, que lo vemos 83 veces en los Evangelios y 14 veces en Marcos, siempre que se ve o se refiere el Hijo del Hombre, lo está hablando Jesucristo, lo está diciendo de sí mismo. Él se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, sabiendo que es un título mesiánico que enfatiza una verdad muy profunda e importante. ¿Cuál es? Cuando Jesús está diciendo
el Hijo del Hombre, se está diciendo a sí mismo el Hijo del Hombre, él está enfatizando algo, está enfatizando su humillación, porque se humilló hasta lo sumo, dice la palabra de Dios. Vamos a ver a Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante, que nos habla precisamente de esto, de la humillación de Cristo, por ti y por mí. Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8, dice de la siguiente manera. Mire que el capítulo lleva por título, el capítulo 2 de Filipenses lleva por título Humillación y exaltación de Cristo. ¿Sí? Dios se humilló y el hecho de hacerse hombre se humilló. Dice el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, está hablando de Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, ¿qué pasó? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿sí? Jesucristo no es menor que el Padre, ¿sí? Él es igual, ¿sí? Jesucristo es Dios, es Dios. Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero siendo, como dice la Escritura, igual a Dios, no estimó esto y no se aferró a esa condición, sino que hizo algo. Verso número 7. Sino que se despojó a sí mismo. Amén. Él se despojó a sí mismo. Es algo que él mismo hizo. Lo hizo por su voluntad. Se despojó a sí mismo tomando la forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. Se hace semejante al hombre. Y no contento con esto, aparte que se hace hombre, que ya es algo humillante. ¿Y por qué es humillante? Porque es que Él es Dios, ¿sí? Él es Dios. Se hace como una de sus criaturas. El Creador se hace como una de sus criaturas, se hace hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Recordando que la muerte de cruz en aquel momento era lo más humillante por lo que un hombre o una mujer pudiesen pasar en esos tiempos. Era lo más humillante. Y nuevamente se los digo, era humillante, ¿por qué? Porque uno ve los frescos, uno ve las pinturas de la escena de la crucifixión, y obviamente por respeto, ¿sí? por pudor y todo esto, pues cubre las partes íntimas de aquel que estaba crucificado, ¿sí? Si hablamos de Jesús, pues cubre sus partes íntimas, pero en aquel momento no era así. Recuerde usted que crucificaban tanto hombres como mujeres, como jóvenes, y muy seguramente hasta niños serán crucificados. ¿Y cómo los crucificaban? Completamente desnudos, para que fueran puestos en vergüenza delante de la multitud, delante del pueblo. Imagínense eso. Hasta ese punto se humilló el Señor Jesucristo. Se humilló hasta lo máximo, hasta lo más bajo, ¿sí? Por causa tuya y por causa mía. ¿Para qué? Para darnos ejemplo de humildad, ejemplo de servicio, ejemplo de entrega, ejemplo de dedicación. Así como Él lo hizo, espera que tú y yo lo hagamos, que tomemos de su ejemplo y lo pongamos cada día en práctica. Amén. ¿Qué más encontramos en Marcos? Encontramos que no vino para ser servido. Vea que este texto nos habla de algo importante, nos habla de Jesús, ¿a qué no vino y a qué sí vino? ¿No vino a qué? No vino para ser servido, siendo quien es Él. Que aunque se hace hombre, no pierde su condición divina, sigue siendo Dios. Y como Dios, obviamente se le debe a Él toda la adoración, la alabanza, el reconocimiento, el servicio, porque es Dios. Y tú y yo estamos para servirle a Él. Pero cuando viene por primera vez, ¿vino a qué? Vino a servir. No vino para ser servido. Amén. ¿Eso qué nos
que nos deja ver? Nos deja ver, mis amados hermanos, un ejemplo de liderazgo. Hoy en día, como nunca se habla de esto, se habla de liderazgo y obviamente la gente se promueve y se siente uno muy bien, ¿cierto? Enaltecido, engrandecido. Pero el liderazgo de Jesús es un liderazgo completamente diferente. ¿En qué sentido? Es un liderazgo servicial. Es un liderazgo de darse al otro. Y así fue. Porque recordemos que él renunció a sus privilegios y vino a servir. Vino a entregarse. La palabra de Dios dice que no vino para hacer servicio, sino que vino para qué? Para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo. ¿Sí? Vino a servir, vino a dar su vida en rescate de muchos. Vino a entregarlo absolutamente todo. Y si hablamos, mis amados hermanos, de servicio, y si hablamos igualmente de humildad, les pregunto a él, ¿será que todos nosotros estamos realmente siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo? ¿Será que porque tal vez Dios nos ha concedido algunos privilegios, será que eso ha hecho que seamos altivos? ¿Ha hecho tal vez que olvidemos el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas, que es servir, que es hacerlo con excelencia, hacerlo con entrega, hacerlo con pasión? ¿Sabe por qué se los digo? Se los digo, amada iglesia, porque si servimos como Dios lo demanda, hay una promesa que es en la Biblia maravillosa, una promesa especial, una promesa que cuando yo la leo continuamente digo, mi Señor, hay que seguir, hay que seguir. La tarea, amados, no es fácil. ¿Usted cree que fue fácil para Pedro, para Jacob, para Juan? No fue fácil, pero siguieron. Un Pedro que cuando está a punto de morir, sabemos que Pedro fue igualmente crucificado como el Señor, pero Pedro dice, no, yo no puedo morir como el Señor, no puedo morir con la cabeza para arriba, si no, no soy digno. Yo que lo negué, no soy digno. ¿Qué pide Pedro? Boca abajo. Imagínense, morir con la cabeza boca abajo. Pero ahí, en la brecha, ahí, firmes, ahí, constantes, ahí, perseverando, ahí, guerreando para adelante. Esto no es fácil. Ser cristianos en este mundo, mis amados hermanos, no es fácil. Créame que no es fácil. Hoy, como nunca ser cristianos, tal vez en algunos lugares, por no decir muchos lugares, es algo de moda. ¿Sí? La moda de ser cristiano. Y la moda en que Dios tiene que concedernos, ¿cierto? Y venimos como estos hombres a exigirle, porque ellos están casi que exigiéndole, ¿cierto? No, no es eso, mis amados hermanos. Ser cristiano es pasar por pruebas, por dificultades, por padecimientos, pero estando convencidos, firmes y seguros en Él. Quiero terminar esta enseñanza con esa hermosa promesa que encontramos en la palabra de Dios para todo aquel que sirve como Dios lo demanda. Así venga lo que venga, mi amado hermano. Así pase lo que pase. Así se desbarate todo, así se caiga el mundo, sigamos y permanezcamos. Vamos a Juan, capítulo 12, verso 26. Termino con ese hermoso pasaje. Y quiero que usted lo lea en esta semana, lo medite, se lo aprenda. Discúlpeme, haga planas si hay que hacerlas, escúchelo, medítelo, porque es una promesa, mi amado hermano, para ti y para mí. Yo sé que fue en aquel momento para los discípulos, pero mi amado hermano, tú y yo, ¿qué somos hoy en día? Somos discípulos. ¿Sí? Seguimos a Cristo. Estamos ahí a veces pagando el precio, ¿sí? A veces pagándola con la salud, con la economía, con el menosprecio, con el rechazo, pero no importa, seguimos adelante. Juan capítulo 12, versículo 26. Dice de la siguiente manera, amados hermanos. Dice, si alguno me sirve, note usted de qué está hablando, de servicio. Si alguno me sirve, sígame.
Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Nuevamente, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué promete Jesús? ¿Qué promete Cristo que es el Hijo de Dios? ¿Qué te está prometiendo a ti y a mí en esta hermosa noche? ¿Qué nos promete? Nos promete estar con Él. Si alguno me sirve, Él dice, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Mis amados, ¿no es algo grande? ¿No es algo maravilloso? Él nos promete estar con Él. Pero para rematar y para colocar la cerecita en el pastel, nos promete algo aún más grandioso, que es, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Les pregunto algo, ¿será que tú y yo merecemos la honra de Dios? No, para nada, mis amados, créanme que para nada. Cristo que promete, si me sirven, mi Padre los honrará. Dios santo, Dios mío, Señor. Ya estar allá es lo más hermoso, es lo más sublime, lo más grande. Pero estar allá, como lo promete Cristo, y aparte de eso, mi Padre los va a honrar. Pues amados hermanos, no lo digo yo, lo dice Jesús en su palabra. Lo dice Jesús, sus labios lo dijeron, mi Padre los va a honrar, así que si me sirven, pues hermanos, sirvamos, sigamos adelante, no desfallezcamos, cada día metamos los más con Él, porque mire esta gran promesa, Dios en su momento, cuando estemos allá, nos va a honrar. ¿Tú te imaginas, amado hermano, escuchar de los labios de Dios mismo tu nombre? ¿Qué se sentirá? Y que te diga algo precioso, que te diga, no sé, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, que te diga solamente eso, ¿cómo se va a sentir uno? ¿Cómo nos sentiremos? Uf, privilegiados. Pues mi amado hermano, eso va a acontecer. Estamos seguros de que eso va a pasar. ¿Por qué? Porque lo dice Dios en su palabra. Porque lo dice Jesús en su palabra. ¿Qué dice? Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué hay que hacer? Hermanos, ¿qué hay que hacer? Sirvamos, sirvamos, sigamos adelante, ¿sí? Somos realmente privilegiados cuando servimos a nuestro buen Dios y Señor, que es Jesucristo. Somos privilegiados. Así que, amada iglesia, sigamos adelante. No desfallezcamos, luchemos, perseveremos y vamos para adelante porque no vamos solos. Vamos tomados de la mano del Señor. Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos protege y Él nos saca adelante en victoria. Un día estaremos con Él allá, porque Él lo ha prometido, y un día seremos honrados por el Padre, porque Él lo ha dicho en su palabra. Amados hermanos, cuídense mucho, Dios les continúe bendiciendo.